Las puertas del cielo, Julio Cortázar. A las 8 vino José María con la noticia. Casi sin rodeos, me dijo que Celina acababa de morir. Me acuerdo que reparé instantáneamente en la frase, Celina acabando de morirse, un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debía concluir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco. Mejor vamos. Yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer. Pegué un par de telefoneadas y salí con José María a buscar un taxi. Mauro y Celina vivían por Canning y Santa Fe, de manera que le pusimos 10 minutos desde casa. Ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el San Juan con un aire culpable y cortado. En el camino supe que Celina había empezado a vomitar sangre a las 6, que Mauro trajo al médico y que su madre estaba con ellos. Parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Celina abrió los ojos y se acabó de morir con una especie de tos, más bien un silbido. Yo lo sujeté a Mauro. El doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima. Usted sabe cómo es él cuando se cabrea. Yo pensaba en Celina, en la última cara de Celina que nos esperaba en la casa. Casi no escuché los gritos de las viejas y el revuelo en el patio, pero en cambio me acuerdo que el taxi costaba $2.60 y que el chofer tenía una gorra de lustrina. Vi a 2 o 3 amigos de la barra de Mauro, que leían La Razón en la puerta. Una nena de vestido azul tenía en brazos al gato Barcino y le atusaba minuciosa los bigotes. Más adentro empezaban los clamoreos y el olor a encierro. «Andá, velo a Mauro», le dije a José María. «Ya sabes que conviene darle bastante al piste». En la cocina andaban ya con el mate. El velorio se organizaba solo, por sí mismo. Las caras, las bebidas, el calor. Ahora que Celina acababa de morir, increíble cómo la gente de un barrio larga todo, hasta las audiciones de preguntas y respuestas, para construirse en el lugar del hecho. Una bombilla resongó fuerte cuando pasé al lado y de la cocina y me asomé a la pieza mortuoria. Misia, Manita y otra mujer me miraron desde el oscuro fondo, donde la cama parecía estar flotando en una jalea de membrillo. Me di cuenta por su área superior que acababan de lavar y amortajar a Celina. Hasta se olía débilmente a vinagre. «Pobrecita la afinadita», dijo Misia a Martita. «Pase, doctor, pase a verla. Parece como dormida». Aguantando las ganas de putearla, me metí en el caldo caliente de la pieza. Hacía rato que estaba mirando a Celina sin verla, y ahora me dejé ir a ella, al pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra, al plato playo blanquísimo de su cara sin remedio. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, que esa pieza era hora de las mujeres, de las plañideras llegando en la noche. Ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado de Celina, ni siquiera Celina estaba ahí, esperando. Esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de las lloronas. Las favorecían con su tema inmóvil repitiéndose. Mejor Mauro. Ir a buscar a Mauro, que seguía del lado nuestro. De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Peña, el loco Bazán, los 2 hermanos menores de Mauro y un viejo indefendible me saludaron con respeto. «Gracias por venir, doctor», me dijo uno. «Usted es siempre tan amigo del pobre Mauro». «Los amigos se ven en estos trances», dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. Todo esto ocurría, pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el carnaval del 42. Celina de celeste que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de Palm Beach y yo con 6 whiskies y una mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaban a ellos, a mis días, a mis horas, para presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada. Me arranqué del baile. Un quejido venía de la pieza trepando por las puertas. «Esa debe ser la madre», dijo el loco Bazán, casi satisfecho. «Silogística perfecta del humilde», pensé. Celina muerta, llega madre, chillido madre. Me daba asco pensar así. Una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Mauro y Celina no habían sido mis cobayos. No, los quería. Cuánto los sigo queriendo. Solamente que nunca pude entrar en su simpleza. Solamente me veía forzado a alimentarme por el reflejo de su sangre. Yo soy el doctor Ardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico, y avanza con todo lo que puede por otros aguanes. Ya sé que detrás de eso está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero, pero Celina y Mauro no, Celina y Mauro no.
¿Quién iba a decir esto?, le oí a Peña. Así tan rápido. Bueno, vos sabés que estaba muy mal del pulmón. Sí, pero lo mismo. Se defendían de la tierra abierta. Muy mal del pulmón, pero así todo, Celina tampoco debió esperar su muerte. Para ella y Mauro la tuberculosis era debilidad. Otra vez la vi girando entusiasta en brazos de Mauro, la orquesta de Canaro ahí arriba y un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha. La pista era un horror de gente y calina. ¡Qué bien baila, Marcelo! Cómo extrañada de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha. Un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha. La pista era un horror de era capaz de seguir una machicha. Ni ella ni Mauro me tutearon nunca. Yo le hablaba de vos a Mauro, pero a Celina le devolvía el tratamiento. A Celina le costó dejar el doctor. Tal vez la enorgullecía darme el título delante de otros. Mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se lo dijera. Entonces empezó el Marcelo. Así ellos se acercaron un poco más a mí, pero yo estaba tan lejos como antes, ni yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol. Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina. Cuando acabó el pleito y le hice ganar 5.000 pesos a Mauro, Celina fue la primera en pedirme que no me alejara, que fuese a verlos. Ya no estaba bien. Su voz, siempre un poco ronca, era cada vez más débil. Tosía por la noche, Mauro le compraba neurofosfato Sky, lo que era una idiotez, y también hierroquina Bisleri, cosas que leen en las revistas y se les toma confianza. Íbamos juntos a los bailes, y yo los miraba vivir. Es bueno que lo hable Mauro, dijo José María, que brotaba de golpe a mi lado. Le va a hacer bien. Fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Celina. Era feo reconocerlo. En realidad lo que hacía era reunir y ordenar mis fichas sobre Celina, no escritas nunca, pero bien a mano. Mauro lloraba a cara descubierta, como todo animal sano y de este mundo, sin la menor vergüenza. Me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril. Cuando José María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos con un ruido raro. Y las frases, ese barboteo de estupideces con toda su vida dentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Celina, pero que solo él acusaba y resentía. El gran narcisismo por fin excusado y en libertad para dar el espectáculo. Tuve asco de Mauro, pero mucho más de mí mismo. Y me puse a beber coñac barato que me abrazaba la boca sin placer. Ya el velorio funcionaba a todo tren. De Mauro abajo estaban todos perfectos. Hasta la noche ayudaba caliente y pareja. Linda para estarse en el patio y hablar de la afinadita. Para dejar venir el alba sacándole a Celina los trapos el sereno. Esto fue un lunes. Después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados donde no se hizo otra cosa que aplaudirse unos a otros y beber como locos. Y volví el fin de semana. En el tren viajaban 2 bailarinas del Moulin Rouge y reconocí a la más joven, que se hizo la zonzona. Toda esa mañana había estado pensando en Celina. No que me importara tanto la muerte de Celina, sino más bien la suspensión de un orden, de un hábito necesario. Cuando vi a las muchachas pensé en la carrera de Celina y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Casís y llevársela con él. Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer, y fue en esa época que lo conocí, cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en Sanagasta. Celina lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas pero apretada a su brazo. No me costó medirlos, saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Celina. Cuando los empecé a tratar me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana. Después me di mejor. Celina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos entresueños al lado de la radio con un remiendo o un tejido en las manos. Cuando la vi cantar, una noche de Nebbiolo y Racing 4-1, supe que todavía estaba con Casidis, lejos de una casa estable y de Mauro puestero del abasto. Por conocerla mejor, alenté sus deseos baratos. Fuimos los 3 a tantos sitios de altoparlantes segadores, de pizza hirviendo y papelitos con grasa por el piso. Pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con vecinos y mate. Aceptaba de a poco, se sometía sin ceder. Entonces, Celina fingía conformarse. Tal vez ya estaba conformándose con salir menos y ser de su casa. Era yo el que le concedía a Mauro para ir a los bailes, y sé que me lo agradeció desde un principio. Ellos se querían, y el contento de Celina alcanzaba para los dos, a veces para los 3. Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo, y verlo enseguida a Mauro.
Estaba en el patio, fumando entre largos mates. Me enternecieron los 2 o 3 agujeritos de su camiseta, y le di una palmada en el hombro al saludarlo. Tenía la misma cara de la última vez, al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y echarse atrás como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Gracias por venir a verme. El tiempo es largo, Marcelo. Tenés que ir al abasto, o te reemplaza alguien. Puse a mi hermano el renguito. No tengo ánimo de ir, y eso que el día se me hace eterno. Claro, precisas distraerte. Vestite y damos una vuelta por Palermo. Vamos, lo mismo da. Se puso un traje azul y pañuelo bordado. Lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Celina. Me gustaba su forma de requintarse el sombrero, con el ala levantada, y su paso liviano y silencioso. Bien, compadre. Me resigné a escuchar. Los amigos se ven en estos trances. Y a la segunda botella de Quilmes Cristal se me vino con todo lo que tenía. Estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad siempre era lo mismo. Me ha quedado una frase, la tengo aquí, y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho como si mostrara un dolor o una medalla. Quiero olvidar, decía también, cualquier cosa, emborracharme, ir a la milonga, tirarme a cualquier hembra. Usted me comprende, Marcelo. El índice subía, enigmático, se plegaba de golpe como un contraplumas. A esa altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. Y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Caminando sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo yo sospechaba un recuerdo por parte de Mauro. Su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo la caliente alegría de Celina, camino al baile. Nunca la llevé a ese Palace, dijo de repente. Yo estuve antes de conocerla, era una milonga muy rea. ¿Usted la frecuenta? En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sea a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles provisores y la turbia taquilla, menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo. Lo que sí es peor, no que sea malo porque ahí nada es ninguna cosa precisa, justamente el caos, la confusión resolviéndose en un falso orden, el infierno y sus círculos. Un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas 0.50. Compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde el primero una típica, el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo, puestos en un paisaje intermedio, yo Virgilio. Oíamos las 3 músicas y veíamos los 3 círculos bailando. Entonces elegía el preferido, o se iba de baile en baile, de ginebra en ginebra, buscando mesitas y mujeres. No estaba mal, dijo Mauro con su aire tristón. Lástima el calor, debían poner extractores. Para una ficha, estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque hay en cambio asimilación violenta y aprovechamiento. Mauro hablaba de refrigeración o superheterodinos con la suficiencia porteña que cree que todo le es debido. Yo lo agarré del brazo y lo puse en camino de una mesa porque él seguía distraído y miraba al palco de la típica, al cantor que tenía con las 2 manos el micrófono y lo zarandeaba despacito. Nos acodamos contentos delante de 2 cañas secas y Mauro se bebió la suya de un solo viaje. Esto asienta la cerveza. Puta que está concurrida la milonga. Llamó pidiendo otra y me dio el calce para desentenderme y mirar. La mesa estaba pegada a la pista. Del otro lado había sillas contra una larga pared y un montón de mujeres se renovaban con el aire ausente de las milongueras cuando trabajan o se divierten. No se hablaba mucho, oíamos muy bien la típica, rebasadas de fuelles y tocado con ganas. El cantor insistía en la nostalgia. Milagrosa su manera de dar dramatismo a un compás más bien rápido y sin alce. Las trenzas de mi china las traigo en la maleta. Se prendía el micrófono como a los barrotes de un vomitorio, con una especie de lujuria cansada, de necesidad orgánica. Por momentos metía los labios contra la rejilla cromada, y de los parlantes salía una voz pegajosa. Yo soy un hombre honrado. Pensé que sería negocio una muñeca de goma y el micrófono escondido dentro, así el cantor podría tenerla en brazos y calentarse al gusto al cantarle. Pero no serviría para los tangos. Mejor era el bastón cromado con la pequeña calavera brillante en lo alto, la sonrisa tetánica de la rejilla. Me parece bueno decir que yo iba a esa milonga por los monstruos, y que no sé de otra donde se den tanto juntos. Asoman con las 11 de la noche,
bajan las regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovies, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosas. Las mujeres con enormes peinados altos que las hacen ver más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda cansancio y orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender, en su baile y en su encuentro. La noche de color. Pagaron una ficha. ¿De dónde salen? ¿Qué profesiones las disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso. Los monstruos se enlazan con grave acatamiento. Pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar. Muchos con los ojos cerrados gozando al fin la paridad, la contemplación. Se recobran en los intervalos. En las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más tordos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta a la cara y la mitad del peinado de una china visca vestida de blanco que bebía anís. Además está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a talco mojado contra la piel, a fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos. Después lo importante, lociones, rímel, el polvo de la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas transluciendo. También se oxigenan. Las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara. Hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes, se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que defienden su color. Mirando de reojo a Mauro, yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos italianos, la cara del porteño orillero sin mezcla negra ni provinciana, y me acordé de repente de Celina más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos que Mauro y yo. Creo que Cassidy la había elegido para complacer a la parte achinada de su clientela, los pocos que entonces se animaban a su cabaret. Nunca había estado en los Cadicis en tiempos de Celina, pero después bajé una noche para reconocer el sitio donde ella trabajaba antes que Mauro la sacara, y no vi más que blancas, rubias o morochas pero blancas. Me dan ganas de bailarme un tango, dijo Mauro quejoso. Ya estaba un poco bebido al entrar a la cuarta caña. Yo pensaba en Celina, tan en su casa aquí, justamente aquí donde Mauro no la había traído nunca. Anita Lozano recibía ahora los aplausos cerrados del público al saludar desde el palco. Yo ya la había oído cantar en el Novelty cuando se cotizaba alto. Ahora estaba vieja y flaca, pero conservaba toda la voz para los tangos. Mejor todavía, porque su estilo era canalla, necesitando de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de diatraba. Celina tenía esa voz cuando había bebido. De pronto me di cuenta cómo el Santa Fe era Celina, la presencia casi insoportable de Celina. Irse con Mauro había sido un error. Lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre de Cassidy, la promiscuidad y los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los clientes contra su cara. Pero si no hubiera tenido que trabajar en las milongas, a Celina le hubiera gustado quedarse. Se le veía en las caderas y en la boca. Estaba armada para el tango. Nacía de arriba abajo para la farra. Por eso era necesario que Mauro la llevara a los bailes. Yo la había visto transfigurarse al entrar, con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles. A esta hora, metido sin vueltas en el Santa Fe, me di la grandeza de Celina, su coraje de pegarle a Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio. Había renunciado a su cielo de la milonga, a su caliente vocación de anís y valses criollos, como condenándose a sabiendas, por Mauro y la vida de Mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a una fiesta. Ya Mauro andaba prendido con una negrita más alta que las otras, de talle fino como pocas y nada fea. Me hizo reír su instintiva pero a la vez meditada selección. La sirvientita era la menos igual a los monstruos. Entonces me volvió la idea de que Celina había sido en cierto modo un monstruo como ellos, solo que afuera y de día no se notaba como aquí. Me pregunté si Mauro lo habría advertido. Temí un poco su reproche por traerlo a un sitio donde el recuerdo crecía de cada cosa como pelos en un brazo. Esta vez no hubo aplausos, y él se acercó con la muchacha, que parecía súbitamente entonecida y como boqueado fuera de su tango. Le presento a un amigo, nos dijimos los encantados porteños y ahí nomás le dimos de beber. Me alegraba verlo a Mauro entrando en la noche y hasta cambió unas frases con la mujer que se llamaba Emma, un nombre que no les va bien a las flacas. Mauro parecía bastante embalado y hablaba de la orquesta con la frase breve y sentenciosa que le admiro. Emma se iba con nombres de cantores, en recuerdos de Villa Crespo y el Talar.
Para entonces, Anita Lozano anunció un tango viejo y hubo gritos y aplausos entre los monstruos, los tapes sobre todo que le favorecían sin distingos. Mauro no estaba tan curado como para olvidarse de todo. Cuando la orquesta se abrió paso con un culebreo de los bandoneones, me miró de golpe, tenso y rígido, como acordándose. Yo me vi también en Racing. Mauro y Celina prendidos fuerte en ese tango que ella canturreó después de toda la noche y en el taxi de vuelta. ¿Lo bailamos?, dijo Emma tragando su granadina con ruido. Mauro ni la miraba. Me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo. Ahora que escribo. No veo otra imagen que una de mis 20 años en Sportivo Barracas. Tirarme a la pileta y encontrar otro nadador en el fondo. Tocar el fondo a la vez y entrevernos en el agua verde y acre. Mauro echó atrás la silla y se sostuvo con un codo en la mesa. Miraba igual que yo a la pista. Y Emma quedó perdida y humillada entre los dos, pero disimulaba comiendo papas fritas. Ahora Anita se ponía a cantar quebrado, las parejas bailaban casi sin salir de su sitio y se veía que escuchaban la letra con deseo y desdicha, y todo el negado placer de la farra. Las caras buscaban al palco y aún girando se las veía seguir a Anita inclinada y confidente en el micrófono. Algunos movían la boca repitiendo las palabras, otros sonreían estúpidamente como detrás de sí mismos. Y cuando ella cerró su tanto como fuiste mío y hoy te busco y no te encuentro, a la entrada en tutti de los fuelles, respondió a la renovada violencia del baile, las corridas laterales y los 8 entreverados en el medio de la pista. Muchos sudaban. Una china que me hubiera llegado raspando al segundo botón del saco pasó contra la mesa y le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la nuca donde la grasa le hacía una canaleta más blanca. Había humo entrando del salón contiguo, donde comían parrilladas y bailaban rancheras, el asado y los cigarrillos ponían una nube baja que deformaba las caras y las pinturas baratas de la pared de enfrente. Creo que yo ayudaba desde adentro con mis 4 cañas, y Mauro se tenía el mentón con el revés de la mano, mirando fijo hacia adelante. No nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá arriba. 1 o 2 veces vi a Mauro echarle una ojeada al palco donde Anita hacía como que manejaba una batuta, pero después volvió a clavar los ojos en las parejas. No sé cómo decirlo, me parece que yo seguía su mirada y él a la vez le mostraba el camino. Sin vernos sabíamos, a mí me parece que Mauro sabía, la coincidencia de ese mirar. Caíamos sobre las mismas parejas, los mismos pelos y pantalones. Yo oí que Emma decía algo, una excusa, y el espacio de mesa entre Mauro y yo quedó más claro, aunque no nos mirábamos. Sobre la pista parecía haber descendido un momento de inmensa felicidad. Respiré hondo como asociándome y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo. El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la neblina. Tanto como fuiste mío. Curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita. Otra vez los bailarines se inmovilizaban, siempre moviéndose, y Celina, que estaba sobre la derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí. Después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digo, «¡Celina!». Pero entonces fue más bien saber sin comprender. Celina ahí sin estar. Claro. ¿Cómo comprender eso en el momento? La mesa tembló de golpe. Yo sabía que era el brazo de Mauro que temblaba, o el mío, pero no teníamos miedo. Eso estaba más cerca del espanto y la alegría y el estómago. En realidad era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir, recobrarnos. Celina seguía siempre ahí, sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Celina que ella en ese momento. La felicidad la transformaba de un modo atroz. Yo no hubiese podido tolerar a Celina como la veía en ese momento y ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara robada y estúpida en el paraíso al fin logrado. Así pudo ser ella en lo de casi de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella. Se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales. Hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita. Celina de espaldas, Celina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. No quise mirar a Mauro. Ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor. Todo dependía de cómo entrara él en la cosa, de manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco. ¿Vos te fijaste?, dijo Mauro. Sí. ¿Vos te fijaste cómo se parecía? No le contesté. El alivio pesaba más que la lástima.
Estaba de este lado, el pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habíamos sabido juntos. Lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto, fumándome un rullo sin apuro, mirándolo ir y venir, sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente.